Nunca se había escuchado un reclamo tan firme y explícito de un secretario de la Defensa como el que hizo el general Salvador Cienfuegos la semana pasada, reclamando que el Congreso finalmente le otorgue a los soldados y marinos una ley de seguridad interior que norme su accionar en contra de la delincuencia. Hola, yo soy Esdras Chabot. Y es que hace 3 sexenios que las Fuerzas Armadas piden que se promulguen las leyes que les den protección jurídica a su accionar en contra de la delincuencia. El general Cienfuegos insistió en que los militares no fueron educados para combatir delincuentes comunes, pero que también en esa labor deben tener un marco jurídico que hoy se les niega. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. El Senado de la República finalmente ha aceptado que el tema se aborde en un periodo extraordinario antes de fin de año y que se lleve a votación en enero. Lo que hay que cuidar, sobre todo, es que ese nuevo marco legal se atenga a las verdaderas necesidades de la sociedad y de las Fuerzas Armadas, porque en 2011 estuvo a punto de aprobarse una legislación que hubiera acabado hasta con las cadenas de mando de la institución militar. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Finalmente, después de 3 sexenios en que las Fuerzas Armadas han estado reclamando que se promulgue, que salga adelante una ley de seguridad interior que regule las tareas de los propios militares, de los propios soldados y marinos en las labores de seguridad pública, pareciera que después del regaño, porque no hay otra forma de decirlo, que les puso a esos legisladores el general Salvador Cienfuegos, ahora sí, en un periodo extraordinario, se discutirá y analizará esa ley. Pablo, es una carencia del Estado mexicano imposible de explicar después de tantos años de reclamos insistentes y de tanta participación de fuerzas militares en tareas de seguridad. Una carencia básica, sobre todo porque es preciso recordar el motivo por el cual las Fuerzas Armadas fueron llamadas a hacer estas labores de seguridad interior. Fueron llamadas por la incapacidad, la incompetencia de las autoridades civiles para formar policías aceptables que tuvieran la capacidad para enfrentar el enorme poder de fuego de verdaderos ejércitos irregulares de narcotraficantes. Por eso fueron llamadas las Fuerzas Armadas a desempeñar ese papel, que no puede ser permanente. Los gobiernos estatales tienen que hacer su función y mientras están en esas tareas, tanto la Marina como el Ejército, es preciso dotarlas de un marco jurídico para que puedan desenvolverse, conocer sus límites, conocer cuáles son sus atribuciones y darle un aliento legal a este accionar que es por la incompetencia de las policías estatales. Y creo que ahí el punto central está en la enorme incapacidad de los propios gobernadores. Los responsables de esta situación son directamente, por supuesto, gobernadores de los estados. Hay que recordar que finalmente todo este proceso de largo tiempo ha estado, digamos, subordinado a esta idea de que el poder federal entraba, primero vía Policía Federal, que se iba construyendo, era insuficiente. Se llama al ejército, que no tiene, por supuesto, ni el marco jurídico, van a construirlo, ni por supuesto la capacitación para enfrentar a criminales y tienen que ir sobre la marcha pues aprendiéndolo y en eso se enfrentan a situaciones desconocidas para ello, pero se suponía que paulatinamente los gobiernos estatales iban creando sus policías estatales, no lo hicieron. La gran mayoría de ellos no lo hicieron, recibieron recursos algunos de ellos y sin embargo se lo gastaron en otras cosas o se lo embolsaron los señores gobernadores. Y esto es una parte fundamental para poder entender que ahora cuando se hace una enorme presión por parte de grupos de derechos humanos sobre los militares, los sectores precisamente castrenses dicen, señores, denme un marco jurídico, díganme en dónde, qué es lo que puedo o no puedo hacer, porque me lanzaron al ruedo a hacer una tarea para la cual yo no estaba directamente capacitado y ustedes quieren que además me comporte como si se tratara de una policía nacional, lo que resulta totalmente absurdo, ¿no? No, lo que sé que hay también, a ver,
Qué bueno que se va a analizar esta ley de seguridad interior. Hay varios anteproyectos. A mí me preocupa mucho esto de que se van a hacer mesas de discusión y de análisis. Ahí puede salir Cualquier un locura. monstruo. Ya en 2011 lo que se sacó era una locura. Era para poder movilizar tropas, tenía que dar hasta su autorización. El presidente municipal rompía hasta las cadenas de mando del ejército. Afortunadamente no pasó. Pero en este caso, además por lo que tú dices, y por lo que decía Pablo también, si no hay al mismo tiempo una ley que homologue y que saque el nuevo modelo policial, no sé cómo lo llamen, comando único, mando mixto, como lo quieran llamar, tampoco va a servir, porque vamos a regular la participación de las Fuerzas Armadas, pero no vamos a tener policías, van a seguir sin existir las policías. Y esto que comentábamos de que es algo que no tiene que ser permanente, se va a seguir prolongando en el tiempo, porque hasta que no tengamos policías, la última trinchera, el último recurso que tiene el Estado sigue siendo las Fuerzas Armadas. Sí, y a mí me parece que la nueva legislación que se viene en materia de marco jurídico para el desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, porque es seguridad interior. Es decir, los ejércitos irregulares que tienen los Zetas, los cárteles del Golfo, etcétera, son un problema de seguridad interior de México, del Estado. O sea, no es un asunto de policías y ladrones, no, es un asunto mayor. Entonces, considero que cualquier legislación que venga tiene que estar enfocada a la salida del ejército de las calles y el regreso a sus cuarteles, es decir, a la preparación de las policías estatales para combatir, y a la Policía Federal y a las policías estatales para combatir el fenómeno del crimen organizado. Hay ciertos niveles donde siempre va a tener que ser necesaria la participación de militares, grandes grupos, ciertos operativos. El tema es sacar de tareas exclusivamente de seguridad pública. Uno va de repente a Laredo, o que se interrumpí, a Laredo o a Matamoros, y uno encuentra militares dirigiendo el tránsito, porque no hay ni siquiera policías para dirigir el tránsito. Esas son las tareas de los que tienen que además salir. hay que reconocer que hay una parte de la seguridad que ha sido totalmente ya eliminada, que son policías municipales. Policías municipales han dejado de tener un sentido, tendrían que tenerlo en lo que tú dices, Jorge, en ser aquellos que dirigen tráfico, que manejan lo que serían temas muy, muy comunes de seguridad, muy, muy local, pero que han terminado esas policías municipales siendo fundamentalmente pues, un grupo de apoyo, de nutrir a aquellos grupos de crimen organizado. Eso por una parte. Y por otro, la necesidad en esta ley de establecer claramente mecanismos de coordinación. O sea, si va a existir una policía federal y va a existir una policía estatal, con un mando centralizado, como se le quiera denominar, tiene que existir también cuándo cada una de ellas tiene que actuar, bajo qué condiciones, dónde están las cadenas de mando, porque lo que hemos tenido también en muchas ocasiones son en confrontaciones, enfrentamientos entre los distintos cuerpos de seguridad bajo el argumento de que se trata de una atribución del ejército y dice no, es policía estatal, no es la propia policía municipal, y en medio de esto ahí tenemos los distintos casos de abusos de derechos humanos en donde pues para el propio militar o para el propio policía no le está claro hasta dónde puede o no puede actuar porque el papel en la mano que le restringe su actividad no es exactamente lo que en la práctica se le está ordenando como tal. Y eso es importante. No, pero eso, a ver, el caso Tlatlaya a mí me parece paradigmático en ese sentido. Tú tienes un enfrentamiento en medio de la noche con gente que te dispara. Un soldado, una patrulla militar, está entrenada para ser soldados, no está entrenada para otro tipo. Y bueno, hay un enfrentamiento, tienen mayor poder de fuego y acaban con esas. Me parece que es un caso paradigmático que se sigue manejando como una forma de violación de derechos humanos. No hay elementos sólidos para eso, pero de todas formas es algo que se repite. Ha aparecido en Tlatlaya y ha aparecido en muchas cosas. Ahora decían que el ejército explique qué pasó con los 43. Pues el ejército no lo puede explicar porque no intervino en el tema de los 43 de Iguala. Todos esos temas son los que van minando, creo yo, la labor del ejército y de la Marina. Y yo creo que es hora
de que salga una legislación completa. Tiene que ser una legislación de seguridad interior para el Ejército y la Marina, una legislación que también está parada desde hace 10 años sobre el nuevo modelo policial, una legislación para los ministerios públicos relacionados con toda la Fiscalía, la Policía Investigadora, y finalmente revisar también, lo dijo el general secretario hace unos días cuando habló de estos temas, hay que revisar también el nuevo sistema de justicia penal, porque hasta ahora no ha dado resultados y lo que ha logrado es que cada vez más delincuentes se vayan a la calle. Sí, y quisiera hacer un comentario porque me ha llamado la atención y creo que es preciso señalarlo, subrayarlo. Me parece mendaz, me parece perverso que haya quienes opinen que lo que está pidiendo el Ejército es impunidad. Es un marco jurídico para actuar impunemente. Y lo digo porque no son voces que no tienen repercusión. No, lo hemos visto en importantes medios de comunicación diciendo que el general Cienfuegos está pidiendo atribuciones extraconstitucionales y una serie de adjetivos. Golpe de Estado, suspensión de garantías. En alguno de los periódicos más importantes del país, que a mí me parece subrayable por mendaz, porque solamente desde una elucubración insensata se puede atribuir al Ejército esa pretensión. Lo que están pidiendo, señores de la autoridad civil, si me mandaron a llamar algo porque ustedes no lo pueden hacer, que es dar seguridad, denme un marco jurídico para poder actuar. Eso es. Y en medio de eso me queda claro que tendrían que existir, y originalmente se suponía que eso era parte de la estrategia, todo un sistema de premios y castigos a gobiernos que cumplieran o no. Recordemos todo este proceso de certificación de policías estatales, y en donde se suponía que los gobiernos que certificaran a sus policías iban a recibir mayores presupuestos y estos iban a avanzar en un proceso interno de consolidación. Y esto no ha sucedido, y los recursos que vienen del propio sistema de seguridad nacional pues terminan en manos o manejándose a discreción de los gobernadores. Y esta es una parte que creo que hay que volver otra vez a concentrarla en los últimos 2 años del sexenio para garantizar que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, y los gobernadores que no hagan su trabajo pues no estén sentados como lo están ahora diciendo ¿para qué gasto en esto si finalmente, si ya tengo el problema, le llamo al Ejército y el Ejército lo hace? En el mejor de los casos, porque hay otros que directamente mejor se alían con el crimen organizado. Gobernadores, ¿no? Y presidentes municipales, porque la cantidad de dinero que a través de esto que se llama el Subsemún, que son recursos que van directamente a los municipios, es enorme. Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos en los últimos años. Por eso los presidentes municipales no quieren el mando único ni quieren que les quiten las policías, no para hacerse responsables ellos de la seguridad, porque ahí está el dinero y estamos hablando de cantidades altísimas de recursos que tampoco dan cuenta de ello. Sí, y esperemos que en las semanas que vienen y que en los primeros días, el primer mes del próximo año, tengamos ya el marco jurídico de acción de las Fuerzas Armadas. Se lo merecen. Han sufrido un ataque armado cada día desde hace 10 años. Y nosotros estamos ahora, bueno, nosotros los civiles, estamos ahora a veces reclamándoles porque no hacen su trabajo con un estricto respeto a los derechos humanos. Yo creo que en la mayoría de los casos sí lo hacen, pero es un ejército que no está preparado para eso. Es decir, no es la Guardia Suiza del Vaticano, es un ejército como en todos los países. Está para eso. Exactamente. Y hay que preparar y hay que urgir a los gobiernos estatales a que hagan su tarea, aunque algunos no tienen recursos. Veracruz está quebrado. Le vas a pedir, oiga, haga policías, etc. No, eso va a tener que esperar. Está quebrado, pero se le dieron cientos de miles de millones de pesos. Se le dieron. Se le dieron. Se lo robaron. ¿No? A lo largo de 10 años. Erra, Pablo, gracias a todos ustedes.